Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido al altar familiar. Si en este momento estás en el estreno de las 7:15 de la noche del día viernes, te saludo con mucho gusto a este espacio donde hemos dedicado en Oasis de Esperanza para poder buscar la presencia del Señor juntamente con nuestras familias. Así que bienvenido al altar familiar donde las familias se reúnen para adorar a Dios y aprender de Él. Así que buenas tardes también y buenos días. Si tú eres una persona que lo va a sintonizar en ese tiempo, también este contenido es para ti, para que puedas aprender de Dios y reflexionar a la luz de su palabra. También quiero saludar y darle la bienvenida a todos los que sintonizan por Spotify. Bienvenido a este nuevo podcast, a este episodio, el número 13, donde estaremos aprendiendo del Señor también verdades bíblicas que nos enseñarán a conducirnos mejor en esta vida bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que prepara tu mente y tu corazón, tu Biblia, tu celular, tu tablet, lo que tengas a la mano, para poder seguirnos con la lectura bíblica, y si quieres profundizar, pues hazlo con toda libertad. En esta ocasión pues estaremos hablando de un tema especial que creo nos llenará y nos edificará, y quiero invitarte que vengas conmigo a la palabra del Señor y puedas leer Proverbios capítulo 4 versículo 7. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo por medio del proverbista, el sabio Salomón. Y la Biblia dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué secuencia la que nos dice este pasaje bíblico? Sabiduría, ante todo. Hay muchas cosas que podemos hacer en esta vida, a la que le podemos dedicar tiempo, espacio, recursos, todo lo que te puedas imaginar. Pero dice la Biblia, aquí nos lo marca bien Salomón, y dice: ante todo eso, adquiere sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez qué es sabiduría? Te voy a dar un espacio ahí rápido al que tienes a la par, ¿verdad? Seguramente, como estás en familia, pregúntale al que está a la par, cerca tuya, dile: ¿qué es sabiduría? Vamos a ver qué te dice. Te voy a dejar un espacio de tiempo, sé que estamos en estreno, pero pregúntale al que está ahí, dile: ¿qué es sabiduría? ¿Qué sería? Bueno, ya hay respuestas. Excelente. Estoy seguro de que muchos tenemos una percepción o una cosmovisión de lo que las cosas generales nos dice acerca de sabiduría, pero vemos algo que nos dice un diccionario común, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que es un conjunto de conocimientos amplios, fíjate, conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Pues esta es una definición bastante secular de lo que es sabiduría. Por otro lado, dice este diccionario: facultad de las personas para actuar con sensatez. Ya menciona otra palabra clave, ¿verdad? Prudencia, otra más. O acierto. Creo que vamos más inclinados por este lado, ¿verdad? Para lo que es sabiduría. Sin embargo, quiero que aprendas juntamente conmigo qué dice la Biblia. Porque si tú lo notarás, vas a escuchar por todos lados personas que dice, como dijo el sabio budista, como dijo el proverbio chino, y escuchamos muchas cosas de ese tipo, ¿verdad? Que tratan la manera pues de reflejar una verdad, y muchos de ellos quizás sí lo dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se desajustan de la lógica humana, pero resulta de que la sabiduría que viene de Dios incluso trasciende la lógica humana, y eso es algo que yo te lo quiero hoy hacer reflexionar en este altar familiar. Pues, ¿por qué Jesús cambió la historia de la humanidad? Porque se conoce a partir de nuestros tiempos, ¿verdad? Un antes y después de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez eso? Eso es algo que quedó marcado en nuestros calendarios y por supuesto en nuestras enciclopedias, porque fue un hecho histórico grande y maravilloso que el Señor hizo en este planeta. Bueno, desde el punto de vista humano, pues Jesús, pues nada más fue un profeta más, fue un Galileo corriente, incluso pobre, ¿verdad? Desprovisto de dinero y poder, no tenía mucha fama, ¿verdad? Porque así es como él se presentó y vino a esta tierra, se hizo forma de siervo, dice su palabra. Él nunca utilizó un arma, nunca utilizó celulares, porque obviamente en ese tiempo no había ese tipo de tecnología. Claro que si hubiera habido, ¿verdad? Es muy probable que lo hubiera podido utilizar, pero vamos a que no se acercó a ser una persona de pompa o de gran resonancia para el mundo secular como lo conoce, ¿verdad? No viajó en aviones,
o decirlo en esa época, ¿verdad? No viajó en un gran asno, un gran caballo, ¿verdad? De pura sangre, algo que lo destacara como una persona que era de la alta, ¿verdad? Sin embargo, podemos observar a la luz de la palabra de Dios que en tan solo 3 años y medio de ministerio que él ejecutó en esta tierra, logró cosas que nunca nadie se hubiera podido imaginar. Ahora, quiero que tú comprendas conmigo a qué se debió eso. Analízalo. ¿Por qué crees que Jesús logró todo esto? Vamos a entenderlo al final de esta lectura bíblica. Y quiero que leas conmigo el Evangelio según Lucas en su capítulo 2. Vamos a leer el versículo 40, 46 y 47. Dice la Biblia así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos al 46. Dice así la Biblia: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su, aquí viene un detalle, inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuánto estás maravillado tú con tus respuestas? O de repente estás utilizando el vocabulario de tus amigos, o el más corriente de todos, ¿verdad? Para encajar. Jesús no era así. Jesús nos dio un gran ejemplo por eso. Dice la Biblia que doctores, ¿verdad? A los que por ahí no tenían conocimiento de ello, ¿verdad? Cuando la Biblia dice doctores no se refiere a los médicos, ¿verdad? A la ciencia médica. Recuérdate que un doctor puede ser también un doctor en leyes, un doctor en talento humano, un doctor en gerencia financiera. Es alguien que se ha dedicado al estudio, es una persona que ha logrado superar grandes retos, ¿verdad? A través de la universidad, en diferentes lugares, y ha adquirido un gran conocimiento vasto que lo hace tomar decisiones un poco más acertadas de acuerdo a la rama o a la ciencia que se haya especializado. Sin embargo, en este caso la Biblia se está refiriendo a los doctores de la ley, los que conocían la palabra, pero aún estos dice que se quedaban atónitos escuchando al Señor, ¿verdad? Y él pues también prestando atención. Pero lo que le sorprendía a esta gente estudiada de experiencia, ¿verdad? Con mucho conocimiento, eran sus respuestas. Lo que él decía, cómo era que un niño, ¿verdad? Había adquirido tanta sabiduría. Ahora, es bien importante destacar. Algunos dirán, bueno, era Dios. Claro, claro que sí. Pero la Biblia también nos señala que Él se despojó de todo su poder, de su gloria, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose igual a nosotros, ¿verdad? No tomando su gloria como cosa a que aferrarse. Es decir, el Señor en todo su esplendor, nuestro Señor Jesucristo, nos marcó el camino, nos dio el ejemplo, en el sentido de que cuando él empezaba a acercarse a su ministerio, él se preparaba más con oración, con estar prestando atención a todas aquellas cosas que iban a servir para su ministerio. Es decir, él cuando avanzaban los años, avanzaba también, y que, como dice su palabra en la lectura, crecía en conocimiento, en sabiduría e inteligencia, cosas que van amarradas, van íntimamente ligadas, que se relacionan porque dan un resultado. Hay personas que tienen mucha inteligencia, pero les falta sabiduría. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen ni una pizca de sabiduría. Decía mi amigo colombiano, ¿verdad? Una ocasión, y me gustaba mucho, ¿verdad? Porque creo que es bastante acertado, y decía que sabiduría es saber qué hacer con lo que se sabe. Esa es sabiduría. Ahora, no todos los proverbios son llenos de sabiduría provistos de Dios. Es decir, como decíamos al inicio, un proverbio chino, un proverbio de Indonesia, un proverbio de las culturas antiguas. Sin embargo, donde se encuentra la sabiduría es en el temor a Jehová, y eso es lo que vamos a ver. Por eso es que estamos despejando, ¿verdad? Acerca de lo que la Biblia nos dice, de lo que es sabiduría, ¿verdad? Aprendamos qué es sabiduría entonces. La sabiduría no consiste en que sepamos más o que recordemos luego las cosas, ¿verdad? Y que tengamos ciertas habilidades físicas como para resolver problemas y ser grandes matemáticos. Aquellos muchachos, ¿verdad? Que tienen aquel cubo llamado rugby, ¿verdad? Que le dan vuelta y rapidito lo ponen en los colores que son, ¿verdad? Eso no es ser sabio, ¿verdad? Es una habilidad
que Dios ya de manera por defecto, ¿verdad?, ha colocado en cada uno de nosotros. Si hay algo que tenemos que tener seguridad es que Dios a todos nos hizo inteligentes, nos dio una cierta capacidad para destacar. De hecho, el mundo cada vez nos sorprende más, ¿verdad?, con sus descubrimientos, con sus creaciones. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios, esa inteligencia viene de Dios. Sin embargo, no es inteligencia que con todas esas creaciones, ¿verdad?, pretendamos conquistar al mundo. Porque ¿qué sentido tendría, ¿verdad?, conquistar al mundo y no me he conquistado a mí mismo? ¿Verdad que no tiene mucho sentido? Es por ello que la Biblia hoy nos quiere enseñar acerca de qué es sabiduría. Y lo podemos ver a la luz de la Biblia, a la luz del ejemplo de Cristo. Por ejemplo, Jesús tenía una vida victoriosa, una vida que sin reproches. ¿Por qué? Porque buscaba a su Padre en oración. Él cada día más se metía con Él y adquiría ese conocimiento que le daba el Espíritu Santo. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, pues aquí podemos ver cómo por medio de Cristo nosotros también somos más que vencedores. O sea, por medio de Cristo, ponle atención a esto. No dice que somos vencedores porque somos inteligentes. No dice que somos vencedores porque hemos adquirido grandes títulos universitarios, que no es malo, te animo a que lo hagas con todo tu corazón, ¿verdad? Hazlo. Pero no te olvides, no es por ahí la inteligencia. No es por ahí que somos más que vencedores. Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay algo ahí que debes de conocer, que es lo que la Biblia está tratando de decir. Ahora, vamos a descubrirlo, por supuesto, ¿verdad? Pero antes de ello, quiero preguntarte, ¿por qué tenemos tantas dificultades entonces en la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto, verdad? A veces, como se dice así coloquialmente, ¿verdad?, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué nos pasa eso? Porque muchas veces incluso no nos sentimos felices o no lo logramos, ¿verdad? Estamos en la lucha, pero no lo logramos hacer, no nos podemos sentir felices. ¿Será que nos faltó suerte? Dirán algunos por ahí, ¿verdad? Los que creen que la suerte es parte de la vida, ¿verdad? Que tú sabes que no, ¿verdad? Sino que es algo que todo tiene propósito. Pero algunos dicen así, ¿verdad? ¿Será que me faltó suerte, verdad? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que debería tener más recursos, buscarlos y inyectarle a todos mis proyectos, ¿verdad?, recursos para que las cosas me salgan mejor? Definitivamente no. Como decíamos al inicio, los doctores de la ley, los maestros estaban escuchando al Señor y en 3 años y medio Jesús impactó el mundo, producto de algo. ¿Qué es ese algo? Claro que sí, ya lo descifraste, ¿verdad? Usó la sabiduría. Fue un hombre sabio. Fue alguien que recibió en su mente y en su corazón la dirección de cómo hacer las cosas y fue, palabra clave, anótala por favor, obediente. Eso es algo que debes de atesorar en tu corazón. Si hay algo que destacar en esta lección es que la obediencia a Dios produce sabiduría. De hecho, ese es el primer paso. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Observa bien lo que dice, una vez más, el principio de la sabiduría o el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo le puedo hacer yo para ser sabio? ¿Cómo le puedo hacer yo para tener el conocimiento del Santísimo, verdad? Porque ¿cuántos quisieran ser inteligentes? ¿No te gustaría ser inteligente? Hermano pastor, yo ya soy inteligente porque el Señor me hizo inteligente. Usted lo acaba de decir hace unos minutos. Claro que sí. Pero recuérdate que esa inteligencia tiene que ir sujeta a la obediencia. Esa es la inteligencia, ser obediente. O sea, si no aplicas la obediencia, entonces pones en dudas a los que estamos a tu alrededor en esa inteligencia. Si Dios te hizo inteligente, entonces ¿qué está pasando si no eres obediente a Dios? Hay algo ahí que debes de descubrir. Entonces, el proverbista nos alienta y nos señala y nos dice cómo debemos de hacerlo. ¿Qué debemos de hacer cuando nos falta sabiduría? Y esto es algo bien especial que podemos aprender de Salomón. Porque Salomón, recuérdense que al inicio de su reinado, el Señor le dice, pídeme lo que sea, ¿verdad?
Y él, pues, muy inteligentemente, ¿verdad? Ahí empezó la sabiduría, ¿verdad? Él fue inteligente porque fue obediente a las enseñanzas que traía, ¿verdad? De la Torá, de sus padres, todo lo que tenía que ver con el plan divino. Entonces él dijo, bueno, yo no voy a poder hacer esto si no estás conmigo, Señor. Así que lo único que te pido es que me des sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, saber qué hacer con tu pueblo, ¿verdad? Fíjense las consecuencias de haber tomado esa decisión de Salomón, porque no solamente Dios le dio sabiduría, por ende, eso es lo que da a entender la palabra del Señor. No es que mágicamente haya venido las riquezas, haya venido el oro. Lo que pasa está que cuando nosotros somos inteligentes, dándole lugar a Dios, entonces nos convertimos en sabios. Entonces, al ser sabios, empezamos a leer la Biblia, a conocer más de Dios y aplicamos sus principios. Y como los principios de Dios funcionan hasta el día de hoy, ninguno que ha hecho las cosas rectamente, de acuerdo como el Señor le enseña, va a decir, vivo una vida pobre, vivo una vida triste, vivo una vida precaria, sino al contrario, estas palabras las vas a escuchar de una persona que utiliza la sabiduría. ¿Sabes cuáles son? Estoy bendecido. Soy bendecido. Tiene problemas, tiene luchas, tiene dificultades, a veces hay escasez y todo, pero ¿cuál es su vocabulario? Estoy bendecido. Y vemos ese rostro que irradia felicidad y nos contagia. Y luego pues lo vemos prosperado y todo porque pasó la prueba por ser una persona sabia, por buscar de Dios. Eso le pasó a Salomón. Buscó de Dios, le dijo, denme sabiduría, y en todo momento pues él usaba los principios bíblicos y por tal razón la riqueza lo exiguió, le acompañó. ¿Te acuerdas de aquel episodio, verdad? Cuando dos mujeres se presentan a él diciéndole, este es mi hijo, y él toma la decisión, ¿verdad? Entendiendo de que la madre verdadera no iba a dejar morir al hijo. Cuando dice, pártanlo a la mitad y uno cada uno, ¿verdad? Un pedazo cada uno, o una mitad cada uno. Entonces, es algo que viene de Dios, es algo que el Espíritu Santo provee a aquellos que le son obedientes, que le son fieles. Eso te puede pasar a ti, eso le puede pasar a tu familia a medida que te entregues al Señor. No pienses, te lo pido por favor, ahí donde estás en tu hogar, no pienses que es sabio hacer las cosas solo, lejos de Dios, apartado de Dios, solamente con un conocimiento de Dios. Solamente que en tu mente tengas almacenados ciertos versículos bíblicos o ciertas experiencias vividas atrás, muchos años donde quizás ya pasó hace bastante tiempo, pero el hoy es hoy, ¿verdad? Hoy debemos de renovar nuestra mente, adaptarnos incluso al tiempo que estamos viviendo. Pero no lo vamos a lograr hacer solos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y el principio, dice esta palabra, el comienzo de eso es acercándonos a Él, buscándolo de todo corazón. Quiero que veas lo que dice Salmos 90, 12. Dice la Biblia, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría no es que venga de la noche a la mañana, ¿verdad? Se te ocurrió, ¿verdad? Que mañana quieres ser sabio y te vas a tirar toda la noche a orar. No es así. Es un proceso lento, es un proceso que lleva tiempo. Si estás dispuesto a pasar el proceso, a llevar ese proceso, entonces vas a obtener sabiduría de parte de Dios. No es solamente llenarte de un cúmulo de conocimiento, porque hay muchas personas que existen así, ¿verdad? Creen que con sus grandes títulos, que con sus grandes años encima, ¿verdad? Eso los convierte en sabios. Y créanme que no es así. En cierta oportunidad yo relataba, ¿verdad? Y testificaba en la iglesia acerca de una persona ya anciana que decía, fíjense que había una persona, una señora, él casado por supuesto, abuelo y todo, ¿verdad? Decía, hay una señora se acercó y me dijo, fíjese que yo quiero salir con usted, le dice, ¿verdad? La señora, ¿verdad? Tremenda, ¿verdad? Sin temor a Dios. Y él se esperaba algo más de él, ¿verdad? Porque como es una persona cristiana, de experiencia, con cierto nivel, piensa uno, le dice a esta mujer, tontamente por supuesto, ¿verdad? Voy a orar y si es la voluntad de Dios, pues entonces salgo con usted. ¿Qué piensas de eso? Da a entender cómo está su constitución, cómo está su personalidad, su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás buscándole de todo corazón? ¿Te estás acercando más a Él? ¿O te estás acercando más a los lugares de personas como esta, ¿verdad? Que no entienden ni ven las cosas claras a pesar de que ya tienen una edad avanzada. Es algo que tú debes de saber.
Ahora, la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que viene de lo alto es la que debemos de buscar en todo momento. Y quiero que veas lo que dice Santiago en su capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice la Biblia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre, sus obras. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque no hay celos y contención, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero preguntarte, ¿cuánto de estos procesos has pasado tú y has obtenido de ellos? ¿Cómo te catalogarías? ¿Qué nivel de persona pacífica te consideras? ¿Qué nivel de persona amable te consideras? ¿De persona benigna? ¿De persona de buenos frutos? Si estás empezando a meditar en tu mente y dices, bueno, claro, yo gracias a Dios he pasado en tu persona, ¿verdad? No hay que alardearlo al mundo porque no se trata de eso. Pero ahí en tu mente, ¿verdad? He pasado procesos difíciles, pero puedo decir con la frente en alto que yo estoy dando buenos frutos, estoy buscando de Dios en completa mansedumbre. Nada de eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Que tiene que ver con lo diabólico, con la mente animal, sino que al contrario, yo estoy siendo una persona cada vez más entendida del carácter de Cristo. ¿Está pasando eso contigo? Entonces déjame decirte que eres una persona sabia, que te estás transformando en una persona sabia, que vas a bendecir a muchos. De hecho, Jesús en cada circunstancia que ministraba, lo hacía según la sabiduría que venía del Padre. Es decir, que eso te va a pasar a ti. Que cuando tú te metas con el Señor, cada vez que hagas algo, cada vez que tomes una decisión, cada vez que quieras comprar esto, cada vez que quieras corregir o que quieras ir por este lado, vas a acertar, porque no vas a ser tanto tú, sino que va a ser el Padre que envías a la obra del Espíritu Santo a dirigir tu vida para que tenga buenos resultados. Veamos lo que dice en el Evangelio, según Juan capítulo 12, versículos 44 al 50. Quiero que me acompañes para que te puedas llenar de lo que la palabra del Señor dice. Dice así la Biblia: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Has escuchado la palabra del Señor? No es tanto el Señor, por supuesto de que es el Señor Jesús, Dios, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Pero Él está dando a entender de que si de verdad quieres ser sabio tú, si de verdad quieres conocer la grandeza que hay en Él, obtén sabiduría. ¿Te has preguntado cómo obtenerla? ¿Te has preguntado alguna vez de qué manera te puedes agenciar de ella y hacerla parte de tu vida? Pues Santiago lo dice, ¿verdad? En la palabra del Señor, pues aquí nos dice una dirección bastante especial que tú debes de leer, y está en el capítulo 1 y versículo 5. Dice: si hay alguien que le falte sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dará en abundancia.
porque de él viene la sabiduría, no viene de los sabios de los montes tibetanos, como se dice, ¿verdad? No viene de los grandes frailes, no viene de los dirigentes de la iglesia, viene exactamente de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Ahí viene esa sabiduría, la cual tú tienes que recibir en tu corazón. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, del versículo 6, 7 y 8. Dice la Biblia: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piensas que te va a dar la sabiduría del Señor, ¿verdad? Si estás dudando, si estás recordando todo lo malo que tú eres o que has hecho, ¿verdad? Tienes que entregarle las cosas correctas al Señor. Si estás fallando, si hay algo por ahí que no está bien, entrégaselo al Señor, y cuando le pidas a Él, sin dudar, porque no hay nada que te reproche, entonces te vas a dar cuenta de lo que Dios es capaz y que Él cumple su palabra. Él no está mintiendo ni está con juegos. Él dice siempre la verdad. Cuando eso suceda, cuando obtengas sabiduría de parte del Señor, cuando obtengamos, ¿verdad? Me incluyo también, de parte del Señor, entonces observaremos que somos más humildes. La gente observará que somos más sinceros, que somos más amables. Fíjense, la sabiduría no es para alardear de que uno es grande en esto, ¿verdad? Al contrario, una persona sabia calla. Así dice el proverbista, ¿verdad? Hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Fíjate, el callar muchas veces te da sabiduría, pero ¿cuándo hacerlo? Dios te lo dice. Él te indica cuándo hacer las cosas. Amigo, hermano, familia, todos los que están ahí, ya sea viendo o escuchando, hoy más que nunca necesitamos sabiduría para poder dirigir nuestra casa, para poder actuar en nuestro trabajo, para poder tener una vida correcta delante de Dios y, por supuesto, ser buenos miembros en las iglesias. Vivimos tiempos de confusión, de lucha, de zozobra, de peligrosidad. Hay cosas que a veces ni las entendemos, pero muchas veces no es necesario. ¿Y cuándo saber que no es necesario? Es cuando la voz de Dios está ahí, presente en ti. Y lo más lindo es saber de que tú estás oyendo, presto, dejándote dirigir por la voz del Espíritu Santo. Tus consejeros no son los amigos, tus consejeros no son los compañeros de trabajo, tus consejeros no son los que están a tu alrededor, vecinos o el círculo familiar, no. A pesar de que están ahí, ¿verdad? Y que quizás alguno quisiera hacerlo, tú sabes de que el mejor consejo viene de lo alto, viene del Espíritu Santo que mora en ti, si le has recibido en tu corazón. Déjate que la sabiduría de Dios ministre tu vida. No solo serás un hombre sabio, serás un hombre muy inteligente. La gente te reconocerá por un hombre inteligente, ¿verdad? Te preguntará, ¿cuál es la fórmula que utilizas para ser como eres? Yo quiero ser como tú. Y por supuesto, ¿verdad? De tus labios saldrán: lo único que sé es que le abrí mi corazón al Señor, le di lugar a Dios y nunca he dejado de seguirlo. Eso fue lo más sabio que pude haber hecho. Entonces esas personas te seguirán, habrás salvado una alma, y no solamente estás haciendo las cosas bien, sino que estás cumpliendo con la voluntad de Dios, llevando almas al reino de los cielos. Cada mañana levántate y dile: Señor, yo quiero más de ti, quiero más de esa sabiduría de lo alto, quiero aprender de tus enseñanzas, no quiero llenarme de conocimiento o quizás de años de vida. Aparentemente una persona de años se le considera madura, ¿verdad? Pero hemos visto ejemplos. En el desarrollo de este altar te conté un testimonio de una persona, ¿verdad? Así podemos ver miles de casos en este mundo. Pero que tú no seas uno de esos casos, sino que seas a esa persona que Dios ha levantado para que en tu hogar se encienda una llama de ese fuego que ilumina, que quema todo aquello que no sirve, ¿verdad? Y que solamente deja paso a las decisiones acertadas, siendo la número 1 el buscar de Dios. Búscale con todo tu corazón. Compra la sabiduría y no la vendas. Compra la verdad, dice la palabra del Señor. En su palabra está escrito, ¿verdad? Aférrate a ella, sé valiente. No seas una persona de doble ánimo, como lo decía Santiago, ¿verdad?
Sé una persona constante y te darás cuenta de las grandes bendiciones que te esperan, provistas por tu Padre Celestial, por Dios nuestro Salvador, Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro, cierra tus ojos como tú quieras. Puedes hacer de la manera en que sabes que Dios te va a escuchar, porque yo sé que es tu corazón el que estás inclinando ante Él. Y ora juntamente conmigo. Padre y buen Dios, yo te doy gracias por esta bendición que me das de este altar nuevo, Señor, familiar, juntamente con estas personas que están, Señor, escuchándome. Te ruego que tu Espíritu Santo llegue ahí donde están, que ministre, Señor, sus mentes y sus corazones para que la sabiduría de lo alto pueda ser una realidad en sus vidas, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Clamo para que tu gloria y tu poder, Señor, sea manifestada, Señor, por medio, Señor, de ese empuje, esa dirección hacia buscarte a ti en todas las cosas de esta vida, porque nada es más importante, Señor, que tus caminos, que tus propósitos, porque en ti hay vida eterna. Gracias por este tiempo en donde te hemos, Señor, escuchado previamente, Señor, mis hermanos, las familias, buscándote en oración y en lectura bíblica. Gracias, Señor, por los que están escuchando, Señor, por medio de este audio también. Bendícelos donde quiera que llegue esta señal, Señor, este video, este audio, Señor. Gracias por este altar familiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Siempre es un gusto para mí el poderme dirigir a través de esta cámara, quizás, ¿verdad? Por donde quiera que estés, donde quiera que mires esto, ¿verdad? Tengo conocimiento que hay muchas personas, incluso fuera de las fronteras, que ven altar familiar de Oasis de Esperanza. Pastor Ribaí González, tu servidor. Estoy para servirte. Anota los comentarios, ¿verdad? En el video. Si tú estás en Spotify, nos puedes encontrar en YouTube, ¿verdad? Como Oasis de Esperanza Fraijanes. Puedes anotar tus comentarios, los tomaremos en cuenta, ¿verdad? Si tú quieres que oremos por ti, si hay alguna necesidad, si quieres enterarte de algo más, ¿verdad? De Oasis o del Pastor Ribaí, para nosotros será un privilegio el poder hacerlo para la gloria y honra del Señor y para bendición tuya. Así que les mando un abrazo a todos, ¿verdad? Los que escuchan y los que me ven. Si Dios lo permite, el siguiente viernes estaremos en un nuevo altar familiar en donde las familias se reúnen para adorar a Dios y aprender de su palabra. Hasta luego. Dios te bendiga.